La creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa es un paso sin precedentes en respuesta a las víctimas y a los familiares de los estudiantes desaparecidos respecto al tratamiento que obtuvieron del pasado gobierno. Sin embargo, después de todos estos años, ¿cuál es la oportunidad de alcanzar, de llegar a la verdad, que es el objetivo de esta comisión que se creó como el primer acto de autoridad del nuevo gobierno apenas ayer lunes en Palacio Nacional? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le agradezco que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus puntos de vista, y si me acompaña vamos a ver algunos datos y algunas de las características de esta comisión para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El nuevo gobierno ordenó en su primer acto de autoridad la creación de una comisión de la verdad para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en un gesto sin precedentes con los familiares que pretende transmitir el mensaje de que va primero en el orden de prioridades. Fijó las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores un plazo no mayor a 30 días para su instalación. De acuerdo con el decreto del Ejecutivo, la finalidad de la comisión será coadyuvar al esclarecimiento del caso a fin de dar un correcto acceso a la justicia y contribuir al conocimiento de la verdad, ya que podrá reconducir las investigaciones del caso como coadyuvante de la Procuraduría General de la República con el propósito de asegurar la verdad de lo sucedido. En cuanto a su integración, participarán familiares de los 43 desaparecidos o quien ellos designen que los represente, un representante de la Secretaría de Gobernación, uno de Cancillería y uno de Hacienda. Segov deberá celebrar convenios de colaboración con los estados y la Cancillería, acuerdos para la cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para asistencia en la investigación. El decreto, primero firmado por López Obrador, advierte que el Ejecutivo hace una categórica manifestación de la urgente necesidad del debido esclarecimiento de los hechos, no solo para encontrar y procesar a todos los responsables y reparar las violaciones a los derechos humanos, sino además porque no saber lo que realmente pasó afecta a todos y a todas. La incertidumbre se equipara a la información. Apenas 72 horas antes de que concluyera el sexenio de Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revivió la versión histórica de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al considerar que mínimo 19 personas habrían sido ejecutadas, calcinadas en el basurero de Cocula y sus restos diseminados en el río San Juan. Esta hipótesis fue cuestionada hace 2 años en los informes difundidos, entre otros organismos, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el equipo argentino de Antropología Forense y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La CNDH defendió la recomendación 15VG/2018, rechazada por familiares de los normalistas y representantes legales, argumentando que fue producto de una investigación exhaustiva, multidisciplinaria e integral, plasmada en 1.100.000 hojas, organizada en 1.255 tomos y 165 anexos, siendo la mayor sistematización e integración que se tenga del cúmulo de evidencias y elementos de convicción existentes sobre lo sucedido. Agregó que si se confirma cualquier irregularidad u omisión cometida por autoridades en la recolección del material óseo, implicaría la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se congratuló por la creación de la Comisión de la Verdad anunciada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y reiteró su disposición para colaborar con ella desde su autonomía y en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales.
Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. En efecto, el primer día de la apertura del gobierno desde Palacio Nacional, la nueva sede desde donde despacha el presidente, el primer acto fue la constitución de la firma, más bien, para la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa. Una vieja demanda de las víctimas y de las familias que no había sido atendida por el gobierno anterior. Un elemento, digamos, que desmarca o separa o remarca la distancia con, con su antecesor. Y la pregunta, sin duda, después de esta creación es, y después de 4 años de aquellos hechos ocurridos de la desaparición de los 43 estudiantes, ¿cuál es la posibilidad real de alcanzar la verdad? Creo que esa es la pregunta que está en la cabeza de todos los mexicanos, porque en efecto es un tema, como dice el decreto que expide la creación de la comisión, que nos afecta. Saber lo que ahí sucedió nos afecta a todos. Me da mucho gusto que esté con nosotros Alberto Solís, director de Serapaz. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Un placer de verdad tenerte aquí. Y Shel Cisneros, directora de Cencos. Muchas gracias a los dos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Pues estuvieron ayer, ¿no? En Palacio Nacional. Y me gustaría empezar directo con esa pregunta. Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Qué oportunidades ves? Oportunidades reales. Oportunidades reales porque además es el objetivo de la comisión. Es una gran noticia para las víctimas en general del país. Y, claro, muy particularmente para los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos. O sea, digo en general porque soy un convencido de que al avanzar un caso tan importante, tan emblemático como lo es Ayotzinapa, vamos a aprender mucho de los procesos de investigación y cómo tenemos que ir recuperando en torno a un reto que es muchísimo más amplio, ¿no? De los desaparecidos. El fenómeno de la desaparición forzada en el país. Entonces es un momento de muchísima esperanza porque es una construcción colectiva, es una construcción de un decreto que se llega a partir del diálogo con las organizaciones que acompañamos y representamos a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y que llegó a un buen resultado en torno a un diálogo que llevamos meses y que se materializa ahora en el tercer día de gobierno, ¿no? Entonces es muy bueno. ¿Dónde está el valor? Alberto resalta, Ishel, el tema de el aprendizaje que puede suponer sobre la investigación de un caso emblemático como estos, conocer la forma de operación, digamos, de el sistema de justicia, sus debilidades, la posibilidad de coordinar a las distintas instituciones estatales, incluso municipales, que intervienen o pueden tener información del caso, incluso, como dicen, sin ocultar o ofrecer protección a nadie, por tanto, incluidos hasta los militares. ¿O realmente hay chance de llegar a la verdad? Pues justo eso es lo que me preocupa un poco, ¿no? Las investigaciones, empezando por personas desaparecidas, los que saben dicen que tendrían que ser las primeras 48 horas, ¿no? Ahora tenemos 4 años de este hecho y justo pues esta investigación se va a basar no solo en la que hizo la Procuraduría General de la República en el sexenio de Peña Nieto, pero también la va a incluir. Y me preocupa mucho que con este acercamiento que ha tenido Andrés Manuel con las Fuerzas Armadas específicamente, vaya a hacer lo mismo, ¿no? Vayamos a continuar en este mismo tenor en el cual saquemos de la jugada totalmente a unos personajes que sabemos que estuvieron ahí y pueden ayudar a aclarar este caso específico, pero como bien decía Alberto, pues justo es emblemático para lo que pasa en este país, ¿no? Y también lo que nos interesa desde las organizaciones es que no se quede ahí nada más, ¿no? Que no se quede solo en el caso Ayotzinapa, habiendo oficialmente más de 37,000 desaparecidos en el país. Bueno, de hecho, quien va a conducir nuevamente la investigación es la PGR, hasta donde entiendo por el decreto que crea esta comisión. Será la PGR la que conduzca, apoyado, o tú me corregirás, en esta comisión que, digamos, tripularía Gobernación para hacer el acuerdo con los gobiernos estatales y Relaciones Exteriores para buscar el apoyo internacional. ¿Cómo va a operar?
Ya, bueno, hay avances. Finalmente hay que recordar, este decreto presidencial sale como una manera de materializar el cumplimiento de la sentencia, aquella sentencia de Tamaulipas, que creo que incluso platicamos en el programa hace unos meses. Ajá. Sí, una sentencia de Tamaulipas que ordenaba la creación de una comisión, de investigación. Al no haber condiciones, decía, al no haber condiciones para dice, la impartición objetiva y autónoma de la justicia, hasta tal donde cual, recuerdo. dice, el Estado ya falló, el Estado ya se equivocó y además ya no hay certeza de que la investigación que pueda hacer por sí mismo pueda ser fiable, pues porque ya construyó una verdad histórica, como le llamamos ahora, ¿no? Un poco de manera sarcástica, de algo que no tenía las pruebas ni la manera de comprobarse realmente, ¿no? Entonces, sin estas pruebas científicas, ahora lo que queda es hacer un nuevo equipo de investigación con la vigilancia de los padres mismos, de las propias víctimas y de las organizaciones acompañantes y de organismos internacionales para ir generando una investigación más confiable. Entonces, claro, la investigación sigue quedando a cargo del Ministerio Público. Ajá. Sin embargo, va a estar vigilada y acompañada por todos estos organismos. Y esto va a operar además ya con la aceptación de que le va a entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a existir también el espacio para la participación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, está ya el diálogo con el grupo interdisciplinario de expertos independientes que llegaría a reforzar el trabajo que lleva haciendo en los últimos años. Los mismos del GIEI, Buitrago y ellos llegarían a sumarse a fortalecer a la misma Comisión Interamericana en esta labor que sigue teniendo. Vía la Comisión Interamericana. Y en lo que quedó... No, ahora además, porque después de que se fue el GIEI, se quedó un mecanismo de seguimiento. Sí. Y ahora el GIEI llegaría a reforzar ese mecanismo de seguimiento. Y también lo básico es que, o sea, tomarían en cuenta estas investigaciones que realmente el gobierno de Enrique Peña Nieto no las tomó en cuenta. Después de haber traído a estos especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casi les dijeron gracias por participar, que les vaya bien, y luego nos vemos. Pues se incorpora también José Larrieta, que es el responsable. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad te lo agradezco mucho, te lo aprecio. Responsable de la investigación que hicieron desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues la presentaron un poco antes de que concluyera el gobierno de Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa. Y me gustaría empezar después, o sea, yo sé que tú has leído y has sistematizado, quizás has hecho la sistematización más impresionante que se ha hecho o se ha realizado sobre el caso Ayotzinapa. Y te preguntaría, con lo que abrimos hace un momento la mesa, y es, a ver, después de 4 años, ¿qué oportunidades reales ves de que esta comisión de la verdad creada ayer por orden del Ejecutivo pueda alcanzar la verdad, saber lo que sucedió exactamente ahí, en el caso Iguala? Yo creo que es un momento importantísimo el que ocurre hoy a la firma del decreto por parte del presidente en presencia de los padres de esta comisión importantísima. Y yo lo que diría es que sí tiene una expectativa enorme. Creo que puede existir una gran beta, una luz en donde uno pueda ver, vislumbrar, para darle certeza a los padres principalmente, que son las primeras víctimas, y desde luego también en garantía de su derecho a la verdad, y el derecho a la verdad que también nos corresponde a todos como sociedad. Y para esos efectos yo te diría, José, que es importante lo que la CND ha hecho, porque precisamente dentro de ese documento de 2.177 fojas, que como decías es, digo yo, es una síntesis apretadísima de más de 1.100.000 hojas que conforma el expediente nuestro, pues hicimos una recomendación, varias recomendaciones, 128 puntos recomendatorios en particular a 17 autoridades. Y hay algunas particulares, 35 en concreto para la PGR o para la Fiscalía General ahora que se inicie. Sí. Pero hay una que a mí me parece fundamental y con la que se puede iniciar y dar un buen paso, empezar con el pie derecho, digamos, las actividades de la propia comisión,
y es justamente que la CNDH ha sugerido que se pueden remitir 114 restos óseos y dentarios que ya fueron, que están embalados, que están ahí en los más de 63,000 restos óseos recuperados en el vertedero de Cocula y también en la bolsa recuperada del río San Juan. La CNH hizo un pool de peritos, donde están peritos médicos, peritos criminalistas, genetistas, histopatólogos, ¿Y tuvieron antropólogos. acceso a todos estos restos? Tuvimos acceso a todos esos restos y se tomó una pequeña muestra, José. Una pequeña muestra, y de esa pequeña muestra se detectaron estos 114 indicios, que son 93 restos óseos, por un lado, y luego 21 elementos odontológicos. Entonces, lo que está planteando la CNH es algo muy sencillo, que a la vez tiene su complejidad, porque se trata de estudios sobre ADN, que sean remitidos a Innsbruck, a esta instancia a la que desde un inicio el equipo argentino de antropología forense, con el consentimiento de los papás, que fue una atinadísima decisión de su parte, remitir los primeros restos óseos, ya van 2 ocasiones, esta sería alguna otra, y que se puedan remitir estos indicios que no han sido revisados. Y ¿No han sido revisados? Todavía no. Y entonces sería muy importante eso, ¿no? Yo creo que sería un buen paso para iniciar las investigaciones de la Comisión de la Verdad. A ver, ese es un punto. ¿Sobre qué y cuáles son las distintas insumos sobre los que puede arrancar las líneas de investigación de esta nueva comisión? Déjame ser el punto de partida de esta nueva comisión de la verdad que se crea para esclarecer los casos de los desaparecidos de Ayotzinapa. Hay sobre la mesa la llamada verdad histórica de la PGR del anterior gobierno. Está también los cuestionamientos y las críticas que hizo el GEI y el grupo de expertos que analizó la situación, y la semana pasada quedó un estudio, una investigación hecha por la CNDH en el que señala, incluso hay recomendaciones para la PGR que ahora con el nuevo gobierno investigue, de entrar a volver a analizar algunos restos óseos que desde su punto de vista fueron incinerados en el vertedero de Cocula. Regreso contigo, Alberto. ¿Dónde va a arrancar esto? Pues mira, ahorita lo que viene es conformar tal cual la comisión de investigación. Hoy se anunció que tienen 30 días para irla conformando. 30 días, así es. Sí. Entonces, pues lo primero que tenemos que estar atentos es ver quién va a estar al frente de las labores de investigación. Porque ya sabemos, digamos, al frente de todo el aparato va a estar Encinas, como subsecretario de Derechos Humanos. Pero luego la cabeza visible, claro, para la conducción política. Sí. Pero viene quién va a hacer todas las investigaciones, ¿no? Quién va a encargarse de todo el proceso, y además en un momento bien complejo para el proceso de la Procuraduría, que está en este paso hacia la Fiscalía, con un encargado de despacho. Bueno, ahorita es momento de poner mucha atención. Pero van a participar Segov, Relaciones Exteriores, va a haber una participación de los padres. Van a estar también el grupo de expertos y la Comisión Interamericana. ¿La CNDH participa también? La CNDH no está dentro de la comisión, pero no está considerada. Pero lo que yo quería comentar hace ratito, José, es justamente no está, digamos, en cuerpo, pero está a través de su recomendación, de la que va a ser un seguimiento puntual, como se ha venido señalando en otras oportunidades. Desde el ámbito de su competencia, autonomía y de su competencia constitucional. A partir de eso, y a partir justamente de este documento que se emitió, y lo que quiero agregar es simplemente que va a ser importante. Es cierto, se tiene que conformar la comisión, están los 30 días, y yo lo que diría es que justamente cuando inicien los trabajos no van a partir de cero. Ya hay trabajos hechos por la propia Procuraduría de la República, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, las aportaciones del equipo de antropología forense argentino, y desde luego esta importante, me parece, recomendación de la CNDH, en donde se están marcando, por ejemplo, responsabilidades, que no hay que dejar de observar eso, no hay que perdernos en algunos otros puntos, porque es muy importante establecer que hay responsabilidades por acción y por omisión de diversas autoridades, de los 3 niveles de gobierno, que no hicieron lo que debieron haber hecho, y algunos que actuaron y que incluso agredieron a los normalistas. Eso me parece fundamental, que no lo perdamos de vista. Hay 36 apartados del
de la recomendación que deben ser atendidos puntualmente. Es rica, me parece, la aportación de la CNH, independientemente de lo que decías de la sistematización de la información. A ver, seguramente no pueden arrancar de cero, eso desde luego. El informe de la CNDH ha sido bastante puntual en señalar posibles omisiones, incluso que los hechos pudieran haberse no producido si las autoridades hubieran entrado a actuar, las autoridades tanto las locales como la policía municipal. Incluso hay señalamiento respecto de otros niveles de gobierno, pero yo te pregunto, Ishel, dentro de las líneas de investigación hay algunas que al interior parece que pueden ser contradictorias. Una es lo que deja hecho el anterior gobierno, otro, en el caso la CNDH recupera la hipótesis de la incineración, al menos de 19 personas en Cocula, que estaría más en la línea de lo que dijo la PGR. Y está por otro lado el cuestionamiento del GEI y los organismos internacionales que participaron con el grupo de expertos. ¿No se te hace muy intrincado? No, claro, y justo, o sea, el tiempo ha pasado, como mencionaba ahorita, ¿no? Ya es mucho más difícil comprobar algunas cosas. Los restos, por ejemplo, sí están en el basurero de Cocula, eso no quiere decir que sean de los muchachos, ¿no? Igual hay omisiones que también había mencionado el GIEI, ¿no? Toda la parte que no se tocó, como bien hablábamos de las Fuerzas Armadas, ¿no? El quinto camión, la violencia extrema contra los estudiantes. Hay varios ejes en los cuales las investigaciones son totalmente distintas, ¿no? Las que planteaba la PGR de Enrique Peña Nieto y el Grupo Interdisciplinario de Expertos. Bueno, ahí sí quedó clarísimo en el documento de recomendaciones, lo que no se hizo o lo que faltaría por hacer. Exacto. Y justo lo que tendría que encontrar el nuevo gobierno pues es el punto medio y ver qué de las investigaciones les puede ayudar a resolver un caso que, como insisto, han pasado 4 años y tampoco es una cuestión fácil, ¿no? Alberto, sí, ¿cómo conciliar tantas líneas de investigación distintas? Bueno, lo que prometió el gobierno es abrir todas las líneas de investigación, incluso aquellas que se fueron desestimando desde los primeros meses, el hacer un cuidado de recuperar verdaderamente todo, ¿no? Y bueno, yo sí remarcar con mucho cuidado para que esto no se malentienda, que los restos que se han encontrado en los restos en Cocula, no hay una apunte a que los restos, no hay una revivir la teoría del basurero de Cocula, no creo que tampoco haya sido la intención de la CNDH. Lo que se dice es, allá hay restos, ¿no? Que además tenemos pruebas de decir que algunos de los que se han encontrado sabemos que no son de los muchachos, por lo que ya sabemos por lo menos que ahí se quemaban cuerpos que nada tienen que ver con los hechos de Ayotzinapa. O sea, más complicado aún. José, ¿cuáles dirías que son las principales líneas de investigación que deja la CNDH en su informe sobre la mesa? Son muchas. Todas las más importantes. Quiero referirme a estos puntos. Sí, yo creo que hay que ser muy igual, como decía Alberto, hay que ser cuidadoso en todas las puntualizaciones que hagamos. Efectivamente, la CNDH no está diciendo que los restos óseos, esos de los que estamos solicitando justamente los análisis, sean de los normalistas. Justamente esa es la pretensión de saber si corresponden o no a los normalistas, ¿no? Ese es un punto importante. No, pero de todas maneras ustedes sí afirman que al menos 19 cuerpos pudieron haber sido, no pudieron, fueron incinerados ahí. Y no es que lo digamos nosotros, eso ya lo había dicho el equipo argentino de antropología forense. Hay una coincidencia de nuestra parte con ellos en cuanto a que hay cuando menos 19, y yo diría que posiblemente más, y aquí voy a dar un dato que no lo habíamos comentado, no lo dijimos en la conferencia de prensa, ni lo había señalado hasta este momento. Ocurre que también en la bolsa del río se recuperan 3 petrosas, que son a partir de las cuales las 38 que se localizan en el vertedero. Perdón, petrosas. Petrosas son las porciones petrosas, que son huesos de una consistencia dura, que son los que tenemos en la parte de atrás de los oídos. Cada humano tenemos 2 petrosas. Si encuentras 38 en el vertedero, la lógica te dice que corresponde a 19 personas, cuando menos. Sin embargo, no hay determinación de que efectivamente sean pares, porque pudiera ser que una petrosa corresponda a distinta persona. Entonces eso nos da una posibilidad al menos de que desde el punto de vista técnico hayan sido a 38. Así es, puede crecer. Puede crecer.
Insisto, y tienen toda la razón, nadie ha dicho que correspondan a los normalistas, pero además no solamente hay esos restos óseos, hablaba yo de 21 elementos dentarios y particularmente hay otros huesos que son unos cóndilos mandibulares, hay otros huesos que corresponden a la mano que le llaman huesos semilunares y huesos ganchosos, que bueno, quizá podrán corresponder algunos de quienes fueron las Petrosas, eso no lo sabemos. O sea, para ser precisos, lo que se puede decir, porque voy a tener que ir a un corte rápido. Sí. Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Preocupa lo que no se ha hecho, como dejó establecido el grupo interdisciplinario que investigó por parte de organismos internacionales este caso, pero también importa lo que se ha hecho. Y la pregunta es si lo que se ha hecho hasta ahora introduce o puede introducir sesgos en el trabajo que desarrolle la nueva comisión para tratar de llegar al esclarecimiento del caso Iguala. Alberto. Sí, ¿Te preocupan que haya sesgos o no? Yo quiero pensar que no, o sea, no, en este momento no tengo elementos para pensar que vaya a haber sesgos. O sea, ni la verdad histórica, ni lo que hizo el GIEI, ni el informe del Derechos Humanos de la semana pasada puede, digamos que, orientar o meter un sesgo en la investigación, porque no empiezan de cero, en efecto. Exacto, hay un montón de información y tienen que retomarla y darle un nuevo curso. Me parece que tienen una tarea enorme, pero me parece que han dado una muestra de que sí tienen un compromiso con la verdad. Y yo puedo además atreverme a decir esto, que es que la propia presencia de los padres es en un compromiso con la verdad. O sea, los la papás, presencia sobre dentro de la todo, comisión. Están comprometidos con la verdad, con saber qué es lo que ocurrió. Eso es lo que más les importa. O sea, no están casados con que aceptar o no una postura. Ellos quieren saber qué hay, pero con contundencia de pruebas científicas. Y les escuché decir, Itzel, les escuché decir, tenemos esperanza, pero no confianza. La confianza se hace todos los días y me imagino que viendo cómo se desarrollan las investigaciones, ¿tienes miedo de que haya sesgos que impidan llegar a la verdad en caso de que eso fuera posible? Pues yo más bien, más que sesgos, igual que Alberto quisiera creer que va a ser distinto, ¿no? Todos estos votos a favor de Andrés Manuel y su equipo, quiero pensar que las cosas van a ser distintas. Como te decía al principio, lo que realmente me preocupa es este acercamiento con las Fuerzas Armadas y que con tal de seguir manteniendo esta relación ahora que quieren tener con las Fuerzas Armadas en las calles, sigan manteniendo al ejército aparte de este caso en específico y al final de cuentas, pues que sí se le apueste por buscar todos los ejes, ¿no? Y como bien decían los papás y las mamás, al final no están casados con nada, simplemente quieren saber qué pasó con las pruebas en la mano, ¿no? O sea, si sí los muchachos fueron asesinados, no se les puede decir nada más así, ya, créanlo porque nosotros lo dijimos, no, a ver, muéstrenme las pruebas de dónde están mis hijos, cómo se los llevaron y juzguen y castiguen a las personas que les hicieron eso. A ver, qué reto tan difícil, José, sí, porque tremendo. Porque en efecto los familiares están exigiendo pruebas y están rechazando cualquier hipótesis o, digamos, fallo o conclusión, la que sea, incluso el de la incineración, si no va acompañado de pruebas contundentes. Totalmente de acuerdo y están en todo su derecho y primero que nadie, las víctimas, y todos los entendemos y todos sabemos qué es lo que están pasando. Por eso justamente, y atendiendo a lo que decían ahorita, la CNDH ha dicho que hable la ciencia. Porque la ciencia nos va a otorgar datos incontrovertibles que solo la ciencia da. Y en ese tenor es donde enmarco la propuesta de la CNDH para decir que sean analizados estos restos que uno son esos analizados. Restos óseos te podrían contener el ADN suficiente para establecer la identidad. Eso lo determinará Innsbruck, que es a quien estamos proponiendo. Pero quiero hacer una puntualización. Sí. Innsbruck, pero a ver, Innsbruck ya habían mandado los pero estos restos. No. Pero estos incluso hubo solamente una identificación, ¿no? Dos. O dos. Bueno, sí, una sí, parcial. Pero quisiera solamente antes puntualizar algo que decía Alberto sobre esto de los troncos. Lo que realmente dice el EAF cuando analiza el tema de los troncos no es sobre la temporalidad del fuego. Ellos también dicen que hay fuego, aunque difieren en cuanto al tiempo. Cuando ellos analizan el tema de los troncos de la naturaleza que rodea el vertedero. Cuando hablan de eso es porque hacen una diferenciación de la afectación térmica que tuvieron los troncos, no va sobre la temporalidad.
Y sobre la temporalidad hay dos datos fundamentales que la CNDH ha analizado en el capítulo correspondiente a su recomendación cuando habla del vertedero. Y hay dos fundamentales que nos parecen a nosotros que es con lo que se puede determinar que hubo fuego la noche del 26, madrugada del 27, ahí en el vertedero de Cocula. ¿Y cuáles son? Son dos elementos. Uno, que proviene de la botánica, son analizados por el EAF, por los peritos de la PGR, dos plantitas que han germinado ahí. No en cualquier lado, justamente en la retícula que marcaron el equipo de antropología forense, en la parte donde, en el corazón, donde fue el fuego, digamos, donde está la parte más oscura, ahí es donde localizan dos plantas. Esas plantas, cuando las analizan, pues no podrían estar ahí si es que hubieran estado cuando ocurrió el fuego, porque se hubieran destruido. Lo cual significa que germinaron posteriormente. Los estudios serios que hizo la Universidad Nacional sobre esas plantitas indican que la temporalidad de germinación y al momento de crecimiento en que se encuentran tuvo que haber sido en ese margen que abarca justamente el 26 y 27 de septiembre. Ese es un elemento importante. El otro tiene que ver ¿qué significaría, perdón? Significa que el fuego de ese lugar no fue antes. Porque si hubiera sido antes, no hubieran existido las plantitas. Germinaron después del fuego. Y el término de germinación de la planta indica que están en ese periodo. El otro elemento que quería decir es algo también muy importante sobre la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos. Hay una ovipositación, un huevecillo que deja una mosca que se llama mosca soldado, que igualmente deja su huevecillo en una parte en donde está igual el corazón del fuego, pero es ahí donde se embebió el suelo de los ácidos grasos, que nosotros tenemos más de 40 ácidos grasos en el cuerpo. Ahí se encontraron 24 ácidos grasos. O sea, en esa parte, José... Estas dos cosas lo que soportan es que sí hubo fuego. Y en esas fechas. Y en esas fechas. Así es. Es decir, ustedes sostienen el tema de la incineración. Eso es porque son dictámenes que están ahí, ¿eh? No, de acuerdo, ni siquiera los mandamos a nosotros. Fundamentados en esas dos pruebas, digamos, científicas. En cuanto a la temporalidad. La postura del EAF es totalmente diferente. Yo quisiera nada más leer un poco el propio comunicado que sacó al respecto el EAF. Dice, la estimación de la datación de la mayoría de las plantas que crecieron en la zona principal de concentración de restos humanos y que no presentan alteración de fuego o presentan alteración mínima, proveen una temporalidad mayor a la estimada si el fuego en donde se encontraron los restos se hubiera producido 30 días antes de la recolección de estas plantas. O sea, ese dictamen estaría contradiciendo el tema del fuego. Esto, lo que estamos viendo, no es más que, digamos, un botón de muestra de las dificultades que va a enfrentar la nueva comisión sobre las distintas líneas de investigación y como hemos visto a lo largo de esta mesa, hay un montón de pruebas que todavía incluso nos vuelven a remitir a momentos de la investigación en el gobierno pasado. Vamos a ver, por lo pronto lo importante es saber quién va a encabezar esta comisión, quién va a tener la responsabilidad de investigar y qué elementos va a tomar sobre sus manos. Muchas gracias. Al contrario. Estoy muy agradecido, José Larrieta, porque hayas venido. Muchas gracias. Responsable de la investigación de Ayotzinapa en la CNDH. Te aprecio mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Alberto. Muchas gracias, José. Mi querido Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros, presidente de Serapaz, Alberto Solís, y Shell Cisneros, directora de CENCOS. Muchas gracias a los tres por haber estado. Gracias. Y sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado hoy en Opiniones Encontradas.